Un orgullo estar con ustedes. Fíjense, el contenido de estas dos clases lo tenemos allí. Yo espero poder avanzar con los cuatro primeros puntos del día de hoy y vemos los cuatro de la semana siguiente, ¿no? Y básicamente es el enfoque basado en riesgo. Ya tuve la oportunidad de ver la clase que antecedió de la profesora Oli Millán, excelente, muy interesante. Ahora lo que vamos es a bajar un poco, digamos, cómo llega al sector financiero esta exigencia de administrar riesgos, las normativas que están vigentes en esta materia y sobre todo para que, bueno, conozcan ustedes qué estamos haciendo en el sector bancario para haber salido muy bien en las calificaciones que el GAFI hizo sobre Venezuela. El GAFI concluye en sus informes que el sector financiero está bastante avanzado en esta materia. Eh, Tenemos una comprensión muy clara de mi enfoque basado en riesgo y se mostraron evidencias de que estamos operando y es eficiente el sistema, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, digamos, vamos a ver un poco el marco conceptual, enlazar un poco, digamos, esta materia a nivel internacional, cómo llegar como mejor práctica a nuestra legislación, para luego ver las etapas de la implementación de las matrices de riesgo, de la metodología y de las diversas metodologías que se utilizan. Pero vámonos finalmente con la que el órgano rector en Venezuela adoptó, digamos, la ONDO, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, fijó una metodología y un modelo de matriz específico, el cual todos los sectores deben asumir. Entonces, aguas abajo, todos los sujetos obligados deberían familiarizarse con esa metodología. Es lo que vamos a ver un poco hoy, sin dejar de ver otros modelos que también van a ser útiles para sacar provecho de la metodología, poder identificar los riesgos y es un poco el trabajo que vamos a hacer, tratar de hacer un inventario de la mayor cantidad de riesgos en el sector o en el sujeto obligado para luego poder calificarlo, es lo que pide la normativa. Una vez que identifiques un riesgo, tienes que valorarlo, evaluar la probabilidad de que ese riesgo ocurra y el impacto, lo que sería un poco lo que se denomina la severidad del riesgo, para luego, bueno, con esa clasificación atender, digamos, los riesgos de mayor impacto. Y esa es la gran ventaja de esta metodología, no es que vamos a ver todos los riesgos y aplicarle, digamos, controles y recursos para cada uno de ellos en forma igual, sino que el enfoque basado en riesgo me va a permitir descubrir realmente cuáles son mis vulnerabilidades y cuáles son las amenazas más significativas y atenderlas con prioridad. Y bueno, tal vez dejando los riesgos de menor impacto con controles menos robustos para poder, bueno, cumplir digamos, con los objetivos empresariales, ¿no? Vamos a ver lo que es la matriz de autoevaluación de un sujeto obligado, en este caso del sector bancario, una matriz de riesgo de cliente, que esa puede servir para cada uno de los sectores, porque hemos visto que la que hemos desarrollado en banco se ha adaptado a los demás sectores. Y bueno, la próxima semana podemos ver otras matrices, igual que planes de contingencia, y bueno, finalizar con las ventajas del enfoque basado en riesgo. Fíjense, esta es la lámina, bueno, ya hemos visto un poco eh, cómo la mejor práctica llega a nuestra legislación y es porque tantos grupos a nivel internacional y principalmente, digamos, lo que nos corresponde en el sector bancario, regidos por el GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, emite las 40 recomendaciones hacia los países para que implementen sistemas contra la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Como ustedes saben, el GAFI, bueno, nace por allá en los años 80, 89 específicamente, del grupo de los siete. Es una exigencia del grupo de los siete, pero ha crecido tanto que ya hay como 10 subcapítulos del GAFI por todo el mundo. En nuestra región está el GAFIC, terminado en C, que es el Grupo de Acción Financiera del Caribe. A ese pertenece Venezuela y bueno, GAFISUD, ahora que tomó el nombre de Gafilat, es el otro donde están la mayoría de los países continentales. Acá pueden ver, bueno, todos los países
que lo integran, más de 200 países se someten a estas normativas. Y en esta siguiente lámina podemos ver que Venezuela, como les decía, pertenece al GAFIC, el que está en el medio, pero vean que está básicamente con islas del Caribe. La explicación de por qué estábamos en GAFIC y no en GAFILAT, donde están la mayoría de los países continentales, me la respondió el año pasado precisamente en un evento que tuvimos en la UCB el profesor Emilio Negrón, que me dijo que no, la única explicación es porque Gafic nació primero en el 1990 y Gafilat en el 2000. Y bueno, ya Venezuela estaba de este lado y no, digamos, hizo el cambio para pertenecer a Gafilat. Sin embargo, son dos organismos bastante técnicos, profesionales y en todo caso, cuando vienen a hacer la evaluación del país, no es que vienen nada más los de grupos, sino que vienen los de cualquier grupo de los 10 que existen a nivel mundial. Ahí en mano derecha pueden ver la última calificación que publicó Gafic en su plenaria de este año en junio. Y bueno, como ustedes saben, Venezuela entró en esta lista gris. Venezuela ya estuvo antes en la lista gris y en el año 2013-14 logramos salir. En aquel tiempo, digamos, el Gafic lo que medía era implementación, o sea, que los países hayan implementado las leyes, que existan instituciones que combatan estos delitos como la UNIF, la ONDO, que se esté divulgando la materia, que existan, digamos, tal vez casos sancionados, enjuiciados, que existan tribunales específicos que combatan a este delito, ¿no? Y logramos salir en aquel momento porque se demostró, bueno, ya está implementado, digamos, los mandatos iniciales del GAFI. Pero ya para esta altura, 2022-2023, cuyo resultado se publicó este año y nos llevó la lista gris, el GAFI lo que quiere es ver efectividad. O sea, de todo lo que se ha implementado en el país, qué tan efectivo está siendo esta materia. Y la efectividad, entonces, hay que demostrar que no solamente tengo las instituciones, que tengo la gente formada, sino que tengo que demostrar que todos los sectores de la economía están reportando actividades inusuales y sospechosas. Y bueno, ahí es donde tal vez fallamos un poco, no el sector financiero, porque el sector financiero aporta más del 80% de los reportes de actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera Nacional, sino que hay otros sectores de alto riesgo que no estaban todavía, no están todavía todos no reportando actividades inusuales o sospechosas. Y bueno, también porque había otros sectores que no tenían un supervisor específico, como si lo tiene el sector bancario, el sector seguros, para cada uno de ellos existe una superintendencia que los evalúa y los supervisa y les exige que cumplan. Existiendo otros sectores que, bueno, no tenían, digamos, hace unos años atrás un supervisor. Muchos de estos sectores, por ejemplo, el sector turismo, el mismo Ministerio de Turismo ha asumido esa responsabilidad. Otros sectores, tal vez el sector de la minería, también el mismo ministerio eh, correspondiente ha asumido esa función. Y lo último es que la ONDO asumió la supervisión de todos los sectores que no tenían un supervisor específico. Eso se les explicó al GAFI últimamente, pero claro, ellos después quieren ver, bueno, está bien, tú eres el supervisor, demuéstrame que estás haciendo sus evaluaciones, demuéstrame los informes de seguimiento que les has estado haciendo, las exigencias. Y ahí es donde, bueno, estamos en este momento parados procurando generar esas evidencias para salir pronto de la lista gris. Esperemos que así sea. Eh, este mes, el GAFI tuvo otra plenaria en este mes de octubre. Esto lo acabo de ver hoy. Sumó a 4 países adicionales a la lista gris: Argelia, Angola, Líbano y Costa de Marfil. Fíjense, el enfoque basado en riesgo. Vamos a acostumbrarnos a ver unas especies de semáforos en esta materia permanentemente. Y es tal cual. Cuando ustedes vean algo verde, es que está muy bien, que cumplió. En ese cuadro que parece una, digamos, una prueba visual, lo que es verde clarito es que está parcialmente cumplido, o mayormente cumplido, perdón. Lo que está así color salmón es medianamente cumplido y lo que está como rosadito es no cumplido. Y fíjense, del lado izquierdo están todos los países, los 200 países y más que se someten a la calificación del GAP. Y está una primera columna donde está la mayoría rosadito. Esos son, digamos, los objetivos específicos que persigue
o que el Gafi quiere que el país demuestre. Y como ven, la mayoría no los cumple. Rosado es no cumplido. Mientras que lo que está en el segundo cuadro a la derecha más amplio, allí están 40 columnas. Son las 40 recomendaciones. Allí ustedes pueden ver, bueno, que la mayoría de los países las tiene completamente cumplidas o mayormente cumplidas. Usted puede entrar en la página del GAFI y puede ver esto. Esto se está viendo desde a partir de este año. Antes no teníamos acceso, no se publicaba, digamos, el estatus de cada país de esta forma. Solamente se publicaba qué países estaban en lista gris y qué países, bueno, por defecto uno sabía si no estaban en la lista, estaban fuera de las listas, ¿no? Pero ahora podemos ver la situación de cada país y esto es en vivo. Cada vez que ellos evalúan un país, colocan la calificación actualizada en este panel dentro del GAFIC, que es de acceso público, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, la mayoría de los países está cumpliendo. Cuando llegamos a Venezuela, en la evaluación de agosto 2023, pueden ver que solamente teníamos pocas eh, parcialmente cumplidas. No había ninguna recomendación cumplida totalmente. Sin embargo, el país está trabajando mucho en ello, está generando información, documentación, para que sea reevaluada muchas de las recomendaciones. Es básicamente para que sepan que, bueno, esta es la situación actual de Venezuela. De las 40 recomendaciones, aquí pueden ver, se cumplen eh, mayormente 9, 26 parcialmente cumplidas y 5 no cumplidas. Hasta ahora no tenemos ninguna cumplida de las 40. Entonces hay mucho que hacer. Y bueno, el GAFPI por acá manifestaba que ellos nos piden que se apliquen medidas reforzadas de debida diligencia a estas jurisdicciones, incluyendo a Venezuela. Las normas GAFI no contemplan la eliminación del riesgo, eso es lo que llamamos el de-risking. O sea, le dice a los bancos y a los países, no es que vas a eliminar el riesgo con Venezuela, o sea, no vas a cerrar las cuentas de Venezuela ni dejar de operar con ellos, ni tampoco de clases enteras de clientes. Eso es como decirle también, no es que le vas a cerrar las cuentas a todos los venezolanos porque ahora está en una lista gris, sino que lo que piden es que apliquen un enfoque basado en el riesgo, y es lo que estamos viendo actualmente. Somos un país entonces de alto riesgo, simplemente que cada vez que vayas a hacer una operación conmigo, me vas a pedir más información. Y eso es lo que estamos viendo desde el sector bancario con nuestro corresponsal. Les comento que el día siguiente, esta publicación fue en agosto, 26 de agosto, el día siguiente, el día 27, yo recibí de mis corresponsales una notificación indicándome esta noticia. O sea, a partir de hoy, usted y su país están en una lista gris. Entienda que a partir de ahora usted tendrá que documentarme mejor cada operación que va a realizar con nosotros. Y nosotros como corresponsal vamos a tomar medidas para que tal vez los montos que se transaban anteriormente no sean los mismos, sino que ahora va a ser menos, por supuesto, en cantidad de operaciones y menos en volúmenes. Hasta ahí llega, digamos, el enfoque basado en riesgo del GAFI, que inmediatamente uno entra en una lista, ya los demás países se someten a esas condiciones distintas, ¿no? Y bueno, aquí quería mostrarle la comparación que hice extrayendo de ese panel que vimos anteriormente, extraje, digamos, los países de la región y otros países de interés para compararnos. Y bueno, realmente estamos muy por debajo de la mayoría de los países latinoamericanos, que tienen muchas recomendaciones cumplidas, solamente por debajo de nosotros, Haití. Y fíjense, me llamó la atención que Cuba tiene 19 recomendaciones cumplidas, ¿no? Y ellos vinieron a Venezuela y nos dieron una capacitación previo a la evaluación de GAFPIC in situ, pues. Entonces, bueno, hay mucho todavía que hacer, mucho que demostrar. Lo importante es que se está trabajando en ello. Digamos, la ONDO y las autoridades venezolanas están, digamos, comprometidas y han demostrado ante el GAFPIC que vamos a cumplir con todas las recomendaciones y salir pronto de la lista. Específicamente, el GAFI concluye en su informe de gestión de riesgo en 7 puntos que debemos en Venezuela superar. En principio, habla acá de un compromiso, fortalecer la comprensión de los riesgos de legitimación de capitales. Y fíjense, mi interpretación es que, bueno,
en la banca nosotros pudimos demostrar que entendemos muy bien los riesgos y lo administramos y demostramos que usamos matrices de riesgo, que tenemos enfoque basado en riesgo, que se mitigan los riesgos adecuadamente. Tal vez esto apunta a que hay otros sectores que todavía no están cumpliendo y no comprenden bien estos riesgos. Ese es el trabajo que debemos hacer y creo que este tipo de capacitaciones, este tipo de diplomados está ayudando mucho a eso. Como segundo punto, fíjense, apuntan específicamente a las actividades profesionales no financieras designadas. Seguramente ya ustedes conocen esas siglas. Esto se refiere a las actividades que no son del sector bancario, ni del sector asegurador, ni bursátil. Son las demás sujetos obligados no financieros. Allí entran lo que son las joyerías, las empresas que trabajan con minería, entran de igual manera los concesionarios de vehículos, los abogados en libre ejercicio, los contadores en libre ejercicio, y bueno, todos los sujetos obligados que la ley designa en nuestro país. También habla sobre el beneficiario final. Este es un tema bastante que se ha trabajado muchísimo en lo que es Salvador, notarías y registro. Ese tema dígame. en Panamá Aló, sí, lo dígame. superaron exigiéndole Sí, hace a las rato firmas la de duda. abogados. Hay un micrófono encendido, por favor. Ok. Pero sí, pero siguen ellos allí. Eiker, creo que es Eiker Morris. Gracias. Fíjense, el tema de beneficiario final, el Gafi vino el año pasado a dar una capacitación específica sobre ese aspecto. Y lo que se quiere es que se tenga a disposición y de acceso público la información de todas las personas naturales que están detrás de las estructuras jurídicas. Eso sería fundamental para superar esta recomendación. Ya varios países lo tienen, como les digo, Panamá tiene ese portal donde uno puede ver quiénes son las personas naturales detrás de cada estructura jurídica. Y eso lo hicieron a través de los bufetes, los grandes bufetes de abogados. Acá se está haciendo a través el, el SAREN, el Servicio de Notaría y Registro, ¿no? Otro aspecto que apuntaba el GAFI en su última evaluación es mayores recursos para la unidad de inteligencia financiera. Como ustedes saben, existe una UNIF en Venezuela que es la que recibe los reportes de actividades sospechosas de todos los sectores de la economía, del sector financiero y no financiero. Y bueno, tal vez lo que entiende el GAFI es que la UNIF hasta ahora ha atendido y administrado adecuadamente la cantidad de reportes que se generan del sector financiero, que es quien emite el 80%, pero si se van a sumar los demás sectores de esta materia, a lo mejor le corresponderá asignar mayores recursos para atender esa posible demanda, ¿no? de mayores reportes. También apunta a mejorar lo que es la investigación y el enjuiciamiento, lo que les comentaba para demostrar efectividad en esta materia, no solamente hay que eh, dar evidencia de que existen estructuras, sino de que las estructuras están cumpliendo con su rol y existen juicios en esta materia, existen personas detenidas, bienes confiscados, que es lo que finalmente demuestra que hay efectividad en la norma. Otro punto apunta a las organizaciones sin fines de lucro, que allí la ONDO está haciendo un trabajo interesante, ya teniendo un inventario de todas las organizaciones sin fines de lucro, está legislando para ellas, para exigirle también transparencia en el manejo de sus recursos. Y por último, fíjense lo que habla, aplicar sin demora sanciones financieras específicas relacionadas con la financiación del terrorismo. Y cuando cada vez que debemos aplicar sanciones, se refiere mucho a aplicar multas, confiscar bienes, desarticular estructuras, tal vez poner sanciones a personas jurídicas. A eso es lo que apunta ese último punto, ¿no? Y eso nos preocupa porque, bueno, pareciera que entonces ya los reguladores deberían comenzar a imponer sanciones más severas y fuertes para, bueno, poder demostrar que se está cumpliendo con esa exigencia, ¿no? Como les comentaba, solamente esta lámina es para que sepan que cuando vinieron a Venezuela, fíjense los países que nos vinieron a evaluar. Vinieron personas de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, España, Turán, Caicos, Rusia, San Martín, Curazao y autoridades inclusive del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, para que sepan que aunque estemos en el GAFI, cualquier, digamos, equipo de trabajo puede estar integrado por personas de otros países. Y bueno, ahora entrando en materia, como veían ustedes la clase pasada, llegó el momento de las grandes crisis
después de haber tenido, digamos, muchas de estas empresas, muchos de estos bancos, solamente ojos para enfocarse en crecer en la apertura comercial, hacer cambios financieros, entrar en lo que era la era de la globalización, aprovechando el desarrollo de las tecnologías, que ciertamente bajaron muchas fronteras. Y tal vez en ese momento las empresas solamente se enfocaron en eso, se dejaron maravillar por el brillo de mayor rentabilidad, mayor crecimiento y descuidaron el riesgo. Creo que eso fue lo que ocurrió y de ahí tantas, digamos, olas de crisis, burbujas inmobiliarias, burbujas, eh, digamos, que afectaron la economía mundial. Todo esto, por supuesto, generó mayor actividad comercial, mayores oportunidades para el desarrollo de sectores bancarios, seguros y valores, sin duda. En esos tiempos, recuerdo los bancos que, digamos, dentro de un mismo grupo económico existía bancos, seguros, valores y cualquier cantidad de empresas asociadas. No se midió el riesgo de que una misma junta directiva tenía que tener ojos para tantos sectores, ¿no? Entonces, de ahí poco a poco se han venido corrigiendo, eh, digamos, esas vulnerabilidades y ahora, bueno, se le ha pedido que cada quien se encargue de su sector, ¿no? Inclusive, para aquel tiempo, un oficial de cumplimiento podía ejercer como oficial de todas las empresas del grupo, lo cual era una locura, ¿no? Actualmente cada ente de grupo económico debe tener un oficial de cumplimiento. Entonces, bueno, toda esa, digamos, serie de oportunidades que se crearon en ese momento también trajeron una mayor exposición al riesgo, que fue lo que se descuidó. Tal vez hubo una inadecuada toma de decisiones, malos negocios, inadecuada administración de riesgos, falta de ética e inadecuada supervisión. Sin duda, la supervisión también quedó desbordada en ese momento. Por supuesto que los entes supervisores se han fortalecido en este sentido y también, bueno, han estudiado esta materia de administración integral de riesgo. Entonces surge la necesidad de crear unidades de administración de riesgo dentro de cada entidad, comenzar a utilizar el enfoque basado en riesgo, que bueno, en la banca ya la normativa lo exigía desde la resolución 11910, o sea, desde el año 2010 en Venezuela es exigido el enfoque basado en riesgo, aunque muchos bancos lo utilizamos desde antes de esa fecha, por los que le comentaba, por las mejores prácticas, ¿no? Las mejores prácticas se documenta con ellas y si son útiles para la empresa, uno las implementa antes de que sean exigidas por los reguladores. También llegó, digamos, lo que es el buen gobierno corporativo y una palabra fundamental en esta materia, la autoevaluación. ¿Qué ocurre? Que yo no debería esperar tener una auditoría o que venga el supervisor, que venga la superintendencia de bancos a decirme cómo estoy. No debería esperar a eso si yo mismo puedo hacer una evaluación y nadie mejor que yo va a conocer las debilidades que tengo. Entonces, la normativa pide actualmente, sobre todo la normativa bancaria pide que a final de año cada sujeto obligado elabore una autoevaluación de riesgo que va a servir para el año siguiente desarrollar tu plan operativo. O sea, con base a tus debilidades, entonces va a desarrollar un plan operativo para minimizar, bueno, el impacto de esos posibles riesgos que evaluaste, ¿no? De igual manera, bueno, mecanismos más rigurosos de evaluación, eso lo estamos viendo permanentemente. Este, Actualmente llega un equipo de supervisión a una entidad y, bueno, son requerimientos bien significativos, son informes de muchas páginas que hay que atender y, por supuesto, hay que estar preparado también para ello. También esto se vinculó con lo que es la responsabilidad social empresarial y, bueno, finalmente con la administración de riesgos corporativos, no solamente riesgos en materia de legitimación de capitales, sino de riesgos integrales. Bueno, como toda empresa, lo que buscamos es rendimiento, seguridad de alcanzar esos objetivos empresariales, ¿no? Pero es posible que existan riesgos que dificulten esos logros, ¿no? Entonces, lo fundamental de este enfoque basado en riesgo es poder descubrir a qué riesgo me estoy enfrentando. Y por mucho tiempo a lo mejor nos dedicamos a ver solo los riesgos internamente. Y bueno,
Yo soy contador público y lo que nos enseñaron en la universidad es básicamente, como auditores, es evaluar el control interno, pero también, digamos, fuera de la entidad hay amenazas que debemos evaluar permanentemente y fueron las que tal vez descuidamos en su momento para haber llegado a las crisis que habíamos hablado anteriormente. De ahí surge pues, la Administración Integral de Riesgo y lo que nos pide es poder identificar la mayor cantidad de riesgo posible, cuantificarlos para establecer controles internos que minimicen el impacto de ese riesgo una vez que se materialice o evitar que se materialice, reducir la probabilidad que se materialice. Y es básicamente lo que vamos a procurar, digamos, en estas dos clases, poder identificar riesgos y cuantificarlos. Pero, digamos, esa es la primera fase. La segunda fase, y es la, creo yo, la más importante, la más creativa, es, bueno, ¿cómo controlo, cómo mitigo cada uno de esos riesgos? Para, bueno, prevenirlos, detectarlos o corregirlos oportunamente. Le comentaba que, bueno, particularmente en mi banco, eh, comencé a estudiar esta materia mucho antes que fuese exigida por normativa. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque ya los grupos internacionales como el GAFI, el grupo Egmont, Basilea y Wolfsberg habían dado lineamientos sobre esta materia, ¿no? Pero sobre todo porque los bancos venezolanos operamos con corresponsales extranjeros y ya los corresponsales extranjeros habían tomado estos mecanismos y eventualmente te preguntaban qué estabas haciendo en esta materia. Entonces, era obligatorio también desarrollar el enfoque basado en riesgo, aunque no estuviese todavía en nuestras normas. Y digamos, estas normas llegan a nuestros países y a nuestros manuales de esta manera, como una mejor práctica, es divulgada por los organismos internacionales. Gafi les comentaba que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el grupo Egmont es el grupo de las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo. Basilea, bueno, ya ustedes lo conocen, lo vieron en la clase pasada. Y el grupo Wolfsberg es el grupo de los bancos globales más grandes del mundo. Todos ellos emiten mejores prácticas también. Una vez que, digamos, esas normativas son conocidas en los países, puede que entren en las leyes orgánicas locales, y es lo ideal. Y es lo que el GAFI espera, pues que, digamos, las materias, este tipo de materias, entren en leyes orgánicas, y una vez que están en las leyes orgánicas, cada supervisor las divulga a través de resoluciones o providencias, dependiendo de cada sector para que luego lleguen entonces como políticas, normas y procedimientos a nuestros manuales y se convierta esto en una práctica diaria en cada sujeto obligado. Pero como les decía, aquí uno puede saltarse los pasos. Si yo sé que esa práctica está siendo efectiva en otros países, en otros sectores, en un banco aliado en el extranjero, ¿por qué no implementarlas, aunque no me las estén exigiendo? Mientras no colide con las leyes locales, lo puedo hacer. Esto lo digo porque, bueno, realmente hay cierto retraso en las leyes y resoluciones en el país y creo que esa es la próxima lámina que vamos a ver más adelante, ver un poco de qué fecha son las láminas, las leyes venezolanas. Entonces, fíjense, en la normativa en su momento lo que nos pedían simplemente era tener un sistema de prevención. No se hablaba en ese momento todavía de riesgo, sino un sistema de prevención de legitimación de capitales. Que tuviésemos una estructura donde básicamente había 6 actores ejecutivos. Y el primero era la junta directiva. O sea, la junta directiva tenía que tener responsabilidades en esta materia. El segundo actor ejecutivo era el presidente del sujeto obligado. El tercero, un oficial de cumplimiento, que, como lo dice la norma, tiene que ser un funcionario de alto nivel dedicado exclusivamente a esta materia de prevención de legitimación de capitales. Un cuarto actor ejecutivo era un comité de prevención de legitimación de capitales. Este, ese comité estaba integrado por, digamos, todas las áreas de mayor relevancia dentro del sujeto obligado. Y en su momento el oficial de cumplimiento se sometía a ese comité al momento de presentar reportes de actividades sospechosas. Lo cierto es que en la última resolución la figura del comité salió, ya no existe. Y esto es precisamente bueno para que el oficial sea autónomo en decidir si reporta o no a un cliente por generar actividades inusuales o sospechosas. Y los últimos dos actores ejecutivos, uno tiene que ver con
el apoyo técnico que recibe el oficial de cumplimiento y es la unidad de prevención de legitimación de capitales, que es quien básicamente apoya, acompaña al oficial de cumplimiento en su trabajo, ¿no? Y el último actor ejecutivo, y es fundamental también, y les invito a que lo implementen si no lo tienen ustedes en sus estructuras, es el responsable de cumplimiento. Para el sector financiero es obligatorio que exista un responsable de cumplimiento en cada unidad administrativa del sujeto obligado y esa persona hace enlace con el oficial de cumplimiento. Yo digo que son mis ojos en cada departamento y en cada agencia. Para eso, por supuesto, debo capacitarlo, debo sensibilizarlo, concientizarlo en esta materia para que cada vez que él vea algo inusual, procure entonces generar un reporte de actividad inusual. Le comento que el reporte de actividad inusual es internamente dentro del sujeto obligado. Es para no llamarlo sospechoso porque, bueno, realmente el cliente no es sospechoso en ese momento para el banco, sino que está haciendo algo inusual. Reporte de actividad sospechosa es cuando se envía del sujeto obligado, en este caso del banco, a la unidad de inteligencia financiera. Otro factor fundamental en el sistema de prevención era precisamente normas y procedimientos, documentos formales, un código de ética, que la gente sepa lo que debe hacer y lo que no debe hacer también, ¿no? Eso debe estar en un manual a disposición de cada persona de la entidad bancaria. Por supuesto, un elemento fundamental en todo sistema y más en estos tiempos, la tecnología. Acá hay bancos que cuentan con software súper sofisticado, otros con algo más modesto y otros con desarrollo de herramientas caseras que también funcionan adecuadamente, básicamente para hacer monitoreo transaccional, generar alertas y sobre todo filtrar nombres versus listas restrictivas. Como ustedes saben, hay listas internacionales de personas vinculadas a delincuencia organizadas o que simplemente son personas de alto riesgo, como tal vez las personas expuestas políticamente de todo el mundo. Si alguna de esas personas llega a nuestra oficina a abrir una cuenta, el sistema debe alertar, mira, en la agencia tal está una persona que tiene una condición de PEPS en Colombia o de PEPS en una alcaldía en Valencia o es un PEPS en otro país o es una persona que está siendo buscada por Interpol en alguna parte del mundo. Eso debe estar a disposición de nuestras herramientas tecnológicas, ¿no? Y bueno, por supuesto, como todo sistema, la idea es que integremos a todo el personal del sujeto obligado y eso lo hacemos a través de los planes de capacitación. Allí yo lo coloco como un factor fundamental. La capacitación, la sensibilización permanente es vital para que, digamos, el sistema de prevención o administración de riesgo alerte de manera oportuna y, bueno, estemos cubiertos ante cualquier eventual riesgo. Para eso existen programas anuales de adiestramiento que obligan a que todas las personas sean capacitadas al menos al inicio de su trabajo y una vez al año recibir, digamos, una vacuna de refuerzo, ¿no? Y por último, como todo sistema, debe haber alguien que supervise que esté operando adecuadamente y para ello están los auditores internos, los externos. La propia superintendencia del sector se convierte en un órgano supervisor que te va a decir permanentemente cómo está operando todo tu sistema, ¿no? Es fundamental ese resultado y esos tres resultados, digamos, la calificación del auditor interno, del auditor externo y del supervisor para permanentemente lograr oportunidades de mejora. Y bueno, fíjense, esto era hasta el año 2010, donde entonces comenzó a hablarse del enfoque basado en riesgo. Pasamos de un sistema de prevención a un sistema de administración de riesgos, de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. En esta lámina tengo, digamos, esa trayectoria histórica de las normativas, ¿no? En la primera línea están las recomendaciones del GAFI. Como ustedes saben, bueno, se emitieron por primera vez en 1990 y en el año 2001, cuando los atentados de las Torres Gemelas, surgieron 9 recomendaciones adicionales específicamente para combatir el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, luego de revisiones se diluyeron esas 9 recomendaciones y ahora están mejor organizadas otra vez en 40 recomendaciones a partir del año 2012. Entonces, recuerde que son 40 recomendaciones del GAP. En la segunda línea, y es lo último que quisiera ver en esta lámina, van a ver ustedes la cantidad de resoluciones que ha tenido el sector bancario.
La primera fue en el año 93. El slash indica el año siguiente, el número siguiente es el año. Tenía apenas 12 artículos. En la 3397 pasaron a 42, después 92, 126 y la actual, que es la 08318, tiene 144 artículos. Este un poco para que bueno, ustedes conozcan lo riguroso que está haciendo cada vez más esta materia. Y bueno, lo cierto es que desde el año 2001 se está trabajando en un proyecto de reforma de resolución. Yo interpreto que se ha demorado su publicación precisamente por la visita del Gaspi al país, este, y esperando, digamos, sus recomendaciones para incluirla dentro de lo que es el marco legal, no solo de la resolución, sino de la ley orgánica contra la delincuencia organizada. El último proyecto que yo vi por esa fecha 2001, 2021, 2022 tenía ya 150 artículos. No tengo idea cuántos artículos tendrá finalmente la próxima resolución, que entendemos está ya para salir. Es importante, si quieren ahondar en esta materia, entrar a la página de la UNIF. La página de la UNIF tiene, digamos, si entran al marco legal, van a poder ver las leyes vigentes, va a estar ahí la LOCDO, la nueva ley de extinción de dominio, que es fundamental en esta materia. Y van a ver también algo importantísimo, que son los ejercicios de tipologías. Aquí está publicado hasta el año 2023. Ya hace unas semanas se llevó a cabo el 11º ejercicio de tipología 2024. Deben estar por publicarlo. Es importante que revisen esos contenidos, porque allí precisamente podemos comenzar a ver lo que son las señales de alerta, las tipologías que estaban, digamos, en el país en ese momento, en ese año, más activas. Y eso nos permite abrir la visión a los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando. Muchas de las tipologías del año pasado apuntaban al tema cripto, al tema fintech. Las de este año hay unas que apuntaban al tema también de, de minería y de fintech. Eh, Eso es importante conocerlo para, bueno, estar prevenido dentro de cada sujeto obligado. Fíjense, están estos diagramas inclusive, como ustedes pueden ver, y vean la nota que está a pie de página. La descripción y ejemplos se basa en hechos reales. Entonces, fíjense, esta estructura estuvo montada en una tipología acá en Venezuela, que involucraba a servicios de transporte ejecutivos, sector inmobiliario, un supermarket, estos serían bodegones, y sistema cripto. Estaba el tema de la minería también digital y adquisición de divisas. Aquí ya viendo este, digamos, flujograma, uno puede ver, oye, ¿qué sectores debería cuidarme yo? Tal vez debo cuidarme de los clientes dedicados al sector transporte ejecutivo, al sector inmobiliario, a los bodegones, o tal vez operaciones con destino hacia Panamá, hacia Estados Unidos. ¿Qué tipo de personas también están involucradas acá? Se habla de personas comprendidas entre 18 y 23 años. Este tipo de información me permite entonar mis sistemas de prevención, que deben ser dinámicos. O sea, un sistema de prevención de alertas no puede ser estático y tiene que estar permanentemente asociado con la realidad que está ocurriendo en el país. Y los ejercicios de tipología nos permiten, digamos, estas ventajas. Fíjense, esto está publicado también en ese informe de tipología y esto está vinculado específicamente al caso que acabamos de ver, las señales de alerta específicas. En este caso, empresas de reciente constitución. ¿Qué me está diciendo eso? Oye, ¿cuántas empresas tienes tú en tu sujeto obligado de reciente constitución? Márcalas como un factor de riesgo adicional en función al año de constitución de cada empresa. Vamos a ver otro, por ejemplo, el segundo, apertura de cuentas bancarias fueron realizadas en agencias distintas al domicilio fiscal. Oye, importante, las personas deberían abrir su cuenta cerca de donde viven o cerca de donde trabajan. Eso es lo habitual. Pero que abras una cuenta en un sitio distante y distinto a donde vives o donde trabajas es una señal de alerta. Entonces, por eso les invito a que no dejen de ver estos informes que son de acceso público y tienen muchísima información. Cada ejercicio de tipología tendrá cerca de 20, 30 páginas y habrá 4 o 5 casos detallados, tan detallados como este. También les invito a que en la página de la UNIF, esto lo digo porque
como vieron la resolución de bancos, la última es de 2018, o sea, ya tiene 6 años, digamos, de emitida. Y la LOCDO, la última es de 2012, la Ley contra la Delincuencia Organizada, o sea, ya tiene 12 años. Y hablemos de 12 años de retraso la actualización. En 12 años ha pasado mucho en materia de delincuencia organizada que debería estar recogido en el nuevo proyecto de ley, seguramente lo está. Pero ¿qué ocurre? Y esta es una gran ventaja y, digamos, una gran bondad que la UNIF está emitiendo circulares que tal vez vienen a cubrir el vacío que hay en la ley. Y eso es importante entonces que lo entendamos, que estas son normativas prudenciales que prácticamente pudieran tener, digamos, eh, una exigencia en algún momento, aunque no esté en una ley específica. Por ejemplo, acá hay una circular dirigida específicamente, vamos a ver la número 4409, dirigida a los abogados, administradores, economistas y contadores, que son sujetos obligados de las normas de prevención de legitimación de capital. Si usted tiene alguna de estas profesiones y usted eh, lleva a cabo trabajo de manera independiente, debería revisar esta normativa, porque aquí también hay señales de alerta que usted debe apreciar. eh, Se sugieren controles que usted debe implementar y se le invita a que usted reporte actividades inusuales y sospechosas en función a esas señales de alerta que puede haber en su trabajo cotidiano. Si no lo hace, usted pudiera estar siendo llamado tal vez por alguna fiscalía y ser acusado por imprudencia y inobservancia de la norma, aunque sea una norma, digamos, de rango sublegal, ¿no? Fíjense que también hay una normativa dirigida al sector aduanero, otra al sector minero, al sector inmobiliario, a las empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehículos automotores. Estas resoluciones son súper completas. Yo traje acá una solamente para mostrarla. Esta es la vinculada al sector aduanero. Fíjense, trae una introducción, un basamento legal y comienzan con una serie de señales de alerta que deben ver, digamos, en este caso, las aduanas, pero que también debería haber, en este caso, un oficial de cumplimiento del sector bancario, bursátil o de cualquier otro sector. Si se encuentran con una señal de alerta de este tipo, por ejemplo, vamos a ver la segunda, sujetos pasivos que comercializan materia prima, productos en proceso y terminados, así como mercancías en general que no forman parte de los inventarios de la empresa. Otro punto, sujetos obligados que al ser fiscalizados presentan un punto de venta que no se encuentra a nombre de la empresa. Qué delicado. Tal vez ese punto de venta está a nombre del dueño de la empresa o de algún empleado dependiente y están transando por ese punto ventas diarias de la empresa. Eso obviamente pudiera ser, digamos, evasión fiscal, ¿no? Entonces es un ilícito que también debería ser reportado. Esto lo digo porque, bueno, tal vez cuando alguien vea esto, va a decir, mira, aquí me ocurrió esto, yo debería reportarlo como sujeto obligado si yo hice una compra en ese local y me percaté que el punto no estaba a nombre de esa empresa. Como ustedes pueden ver, un montón de señales de alerta cuantitativas y un montón de señales de alerta cualitativas solo para el sector aduanero. Así existe para cada uno de los sectores que vieron anteriormente. Entonces no dejen de revisar esta normativa. Vamos a ver una señal cualitativa. Inscripción de empresas recién constituidas con los mismos accionistas, representantes legales, entre otros. Esto creo que apunta a que abrieron varias empresas, las mismas personas, y son de reciente constitución y de actividades económicas distintas. Eso debe ser una señal de alerta para el sector notarías y registro. Pero si esas personas luego vienen a abrir una cuenta conmigo en un banco y yo veo que mira, son los mismos accionistas, los mismos directores, que están apareciendo en empresas distintas, de distinta actividad económica, debería llamarme la atención. Tiene que ser una señal de alerta y debo entonces indagar un poco más allá a ver si corresponde un reporte de actividad sospechosa. Vamos a ver este otro. La actividad comercial no aparece, no parece ser apropiada para la dirección indicada. Por ejemplo, parece usar propiedades residenciales. Esto creo que apunta a que tal vez un negocio, un bodegón,
que se supone que debería tener mercancía, inventarios, una nómina amplia, eh, pero cuando ves la dirección es un apartamento residencial. Eso puede ser, por supuesto, una señal de alerta cualitativa. Y bueno, aquí al final indica que el sujeto obligado de estos sectores específicos debe generar un reporte de actividad sospechosa cuando determinen sin lugar a dudas que existe alguna actividad sospechosa. Debe ser reportada entonces a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera cumpliendo con los parámetros de oportunidad, calidad y soportes documentales. Y aquí están invitando a todos los sujetos obligados a hacer los reportes de actividad sospechosa. Aquí lamentablemente puede que existan sujetos obligados que no se han enterado que estas normativas existen y es delicado porque, bueno, pueden correr el riesgo de ser considerados cooperadores inmediatos en esta materia. Saltamos al GAFI, a las 40 recomendaciones. Quería comentarles que la recomendación número uno del GAFI precisamente lo que invita es abordar el enfoque basado en riesgo. Ahí lo que tengo resaltado indica, bueno, que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y tomar las acciones correspondientes. Eso es lo que dice la normativa, todas las normativas y todas las normas ISO 31 que debemos hacer con los riesgos, identificarlos, evaluarlos, entenderlos y tomar acción sobre ellos. Los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo. Y lo importante del enfoque basado en riesgo, como les comentaba, es eso, que el mismo enfoque me dice que concentre mis recursos, que seguramente son limitados en función al tamaño del sujeto obligado, en este caso del sector bancario. Bueno, aquí hay bancos que tienen millones de clientes y obviamente una estructura de prevención no puede abordar a esa cantidad de clientes. Entonces la normativa te dice, enfócate en los clientes de alto riesgo. Para eso tienes primero que calificar a tus clientes con base a riesgo, saber cuántos clientes tienes de alto riesgo y ahí se hace entonces el trabajo mucho más sencillo. El enfoque basado en riesgo, la premisa principal es divide y vencerás. En la medida que tú segmentes a tus clientes y te enfoques en los de mayor riesgo, ahí vas a tener mayor éxito combatiendo estos delitos. Acá abajo indica los segundos subrayados. Cuando los países identifiquen riesgos menores, estos pueden optar por permitir medidas simplificadas. Y esto mismo aplica aguas abajo, digamos, por analogía a los sujetos obligados. Mis clientes de bajo riesgo, por ejemplo, mis clientes pensionados. Tal vez tengo 100.000 clientes pensionados en el banco. Para mí son clientes de bajo riesgo. Son de bajo riesgo de legitimación de capitales. Posiblemente sean de alto riesgo para fraude, pero fraude es otra área. Yo no trabajo con prevención de fraude, yo trabajo con prevención de legitimación de capitales. Entonces, para mí, los pensionados son de bajo riesgo y yo prácticamente no los veo y eso me simplifica el trabajo. Me enfoco realmente en los grandes clientes, los corporativos, los que hacen operaciones internacionales, los que se dedican a actividades económicas de alto riesgo, los que transan con países de alto riesgo o tienen estructuras financieras de alto riesgo. Lo último indica, los países deben exigir a las instituciones financieras y actividades y profesiones financieras designadas que identifiquen, evalúen, tomen una acción eficaz para mitigar riesgos. Lo mismo que el GAFI le dice al país, le dice, bueno, y tú como país exige entonces aguas abajo a todas tus entidades financieras y a los no financieros designados como sujetos obligados que también implementen estos mecanismos de evaluar, medir, entender bien el riesgo y tomar acciones que es implementar controles mitigadores de riesgo. Vamos ahora a la resolución vigente del sector bancario, que bueno, esta digamos fue la pionera y generalmente es como modelo para los demás sectores. Por eso creo que es importante que veamos la del sector bancario. Fíjense que en su capítulo 1 y artículo 1 ya indica también que el objeto de la normativa es unificar, por supuesto, los procedimientos, pero debe tomar en cuenta el nivel de riesgo de cada sujeto obligado,
determinado con base a sus respectivas evaluaciones. O sea, ya te indica aquí que tienes que autoevaluarte, evaluar tu estructura, tu cartera de clientes, tus negocios, tus productos, tus servicios, tus canales de distribución, los mercados en los cuales tienes presencia o tienes interés en llevar tus productos y las jurisdicciones donde operan a fin de mitigar los riesgos. Este artículo es interesantísimo porque de una vez te está diciendo dónde debes cuidarte, quiénes son los factores de riesgo principal que te pueden traer, digamos, eventos de riesgo al sujeto obligado. Y ahí está el principal, clientes. Para el sector bancario, el factor fundamental y de mayor riesgo es clientes, porque son ellos los que finalmente van a buscar legitimar capital. De igual manera, tienes que ver cuál es tu estructura, si es adecuada, tienes que ver qué negocio estás realizando, tus productos, eso es fundamental. Y fíjense lo interesante de esto. En el pasado, y estoy hablando no tantos años atrás, tal vez 5 o 10 años atrás, la normativa decía que cada vez que el sujeto obligado iba a sacar un producto, o perdón, después que sacaras el producto, tenías que notificarlo a la superintendencia de banco. Tenías que decirle qué tipo de producto sacaste. Ahora esto se invirtió. La normativa reciente indica que cada vez que el banco pretenda sacar un nuevo producto o servicio, debe pedir autorización del regulador. ¿Qué les parece eso? Pero más allá, obliga que en esa solicitud vaya la opinión del oficial de cumplimiento en cuanto a las vulnerabilidades de ese producto para legitimar capitales. Entonces, antes, digamos, los oficiales de cumplimiento íbamos detrás de la gente de mercadeo. Oye, dime si tú generaste un nuevo producto para evaluarlo. Y a veces salía el producto y nadie lo evaluaba, nadie dentro del área de prevención de legitimación de capitales. Ahora no, ahora es la gente de mercadeo que está detrás del oficial de cumplimiento. Por favor, hazme el dictamen de producto para poder pedir autorización a la superintendencia de banco. Vean cómo es de dinámico el tema de la evaluación de riesgo en esta materia. Y de aquí salto al artículo 3, los que está resaltado al final. Fíjense, algo bien sencillo, te dice que, bueno, el sujeto obligado debe evaluar los riesgos en función a si es alto, moderado o bajo. Eso parece algo sencillo, pero es fundamental para entender las matrices de riesgo que vamos a ver de ahora en adelante. Porque es básicamente eso. Yo debo clasificar a mis clientes en tres categorías. Aunque hay matrices de 5 por 5 o de mayores niveles, acá el regulador dejó en la norma que las califiquemos solamente en tres categorías, alto, moderado y bajo. El artículo 12 lo vuelve a indicar. El artículo 4, fíjense, dice, esta superintendencia podrá instruir al sujeto obligado en cuanto a la metodología para evaluar los riesgos, el resultado de la evaluación de los niveles de la institución y determinar el riesgo particular que haya establecido para diferentes zonas geográficas, clientes, productos o servicios. Lo cierto es que el, la superintendencia fue muy, creo que fue lo correcto. Permitió que cada sujeto obligado desarrollara su metodología y es lo correcto porque ningún banco, digamos, es igual a otro. Solo, bueno, que sí se insiste en los factores que debes evaluar, pero el cómo hacerlo no ha dado, y me parece correcto que no lo haga, porque cada sector y cada sujeto obligado es muy distinto. Sin embargo, digamos, a nivel de colegas nos intercambiamos información y hemos llegado a lo que ustedes van a ver más adelante. Más adelante el artículo 12 vuelve a hablar de el alto, moderado y bajo riesgo. Bueno, lo otro que pide la normativa es tener la estructura que, como ya les comenté, debe involucrar a la junta directiva. Y bueno, entremos entonces acá en una parte rápida de conceptos. Riesgo es la probabilidad de que se produzca un acontecimiento que conlleve pérdidas materiales o resultados indeseables. Perfil de riesgo sería como que el resultado de consolidar todos los riesgos que logre identificar en la entidad. Tal vez, digamos, uno de los factores es el riesgo cliente. Bueno, yo debería evaluar
el riesgo de cada uno de mis clientes para poder luego llegar al riesgo total de mi cartera de clientes y al sumar, digamos, el riesgo de todos los factores que me indicaron anteriormente, es que puedo llegar al riesgo del sujeto obligado. Administrar esta materia, bueno, es un conjunto de estrategias que persiguen mantener la estabilidad financiera de la empresa, protegiendo activos, ingresos e imagen y minimizando el impacto de los eventos internos y externos, y eso es fundamental. No solamente centrarnos en lo que son las vulnerabilidades internas. Y gestionar el riesgo es identificar y gestionarlos de manera que pueda aplicarle controles que sean eficientes y minimicen lo que es el impacto o la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Y crear finalmente planes de acción que contribuyan, digamos, a mantener a esos riesgos en una banda razonable. Sería lo que llamamos tolerancia, ¿no? Y bueno, para esto entonces también hay que tener planes de contingencia que vamos a ver un modelo más adelante. Principios básicos para emprender en esta materia, bueno, entender que es un proceso que debe partir de la alta gerencia. Y les invito a que ustedes desarrollen la metodología, capaciten a su junta directiva y lleven el modelo que van a utilizar a esa junta directiva que lo va a aprobar. Una vez que se esté aprobado por junta directiva, de ahí hacia abajo todos deben someterse a él. Esto debe estar alineado con lo que son las estrategias empresariales, permitir identificar eventos potenciales que pueden afectar a la organización y allí, digamos, cuando comencemos a ver los riesgos a los cuales estamos expuestos, mucha gente va a descubrir que no sabía que esos riesgos estaban presentes y tan cercanos al negocio, ¿no? Esto debe estar basado en la mejor información disponible y esto es fundamental. Antes de emprender esta metodología, usted tiene que hacer una auditoría de la calidad de la data que está utilizando. De nada sirve emprender una metodología en esta materia si la calidad de la información que está en su core bancario, en su ficha de clientes, no está verificada y no es la adecuada. Si está desactualizada o tiene información inadecuada, de nada va a servir implementar estos mecanismos. Entonces es fundamental iniciar por lo primero, hacer una actualización de expedientes de clientes con data que sea cargada de manera consciente. Hecho a la medida, esto es lo que les comentaba, cada sujeto obligado va a tener una metodología que se va a adaptar a ello y que debe ser dinámica, como les comentaba, ¿no? Porque el tema del riesgo en la estimación de capitales cambia a diario y los riesgos son tan amplios, tan variados como organizaciones delictivas puedan existir, ¿no? Gestionar los riesgos dentro de una banda razonable, eso establecer lo que es un poco la tolerancia y proporcionar seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos. Es una mejora continua de la organización. Eso permite, digamos, esta materia. Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad. Y aquí es importante entender que yo no puedo desarrollar la metodología sentado en mi escritorio y solamente desde mi unidad de trabajo. Yo debo reunirme con cada estructura del banco, con cada gerencia, con cada vicepresidencia, para entender cuáles son los riesgos presentes en cada uno de esos tipos de estructura. Por ejemplo, me tengo que reunir con crédito para entender por qué un documento de crédito puede ser utilizado para legitimar capitales, cómo lo utilizan. Tal vez precancelando un crédito. Piden un crédito y vienen al mes y me lo pagan con efectivo. Ese tipo de riesgo tengo que entenderlo en vivo, en la trinchera. Yo debo ir a todas las trincheras del sujeto obligado para entender bien cuántos riesgos existen en cada uno de ellos. Y nadie mejor que las personas que trabajan en cada área para entender sus vulnerabilidades y las amenazas a las cuales están expuestos. No puedo copiarme, digamos, en esta materia, aunque, bueno, puedo ver tal vez las metodologías de otros sujetos obligados y orientarme, pero finalmente el trabajo hay que hacerlo en la trinchera de cada sujeto obligado. Finalmente lo que buscamos es eso, buscar el riesgo inherente que hay en cada área del sujeto obligado, ver si tiene controles, si son eficientes o no, fortalecerlos o no, para finalmente llegar a lo que se llama riesgo residual. Y esa cuestión es fundamental. Recuérdenla siempre, el riesgo inherente menos los controles me va a dar el riesgo residual, que es lo que yo estoy dispuesto a aceptar dentro de la estructura de riesgo. Les invito a que revisen la ISO 31000.
son estándares también en esta materia y bueno, básicamente lo que dicen lo que estamos viendo acá. Tenemos que hacer una evaluación de riesgo, identificarlos, analizarlos y darle un valor a cada uno de ellos. El valor es numérico y eso facilita mucho el entendimiento finalmente de a dónde debo enfocar mis recursos para mitigar los riesgos. También es importante que, como lo vimos en las señales de alerta, que existen riesgos cuantitativos que se pueden medir y, por supuesto, riesgos cualitativos que a lo mejor están asociados más a las conductas de las personas y no tanto a los valores que puedas estar manejando, ¿no? También podemos hablar de riesgos internos que están más asociados a lo que son las vulnerabilidades de la empresa, cuáles son mis debilidades y riesgos externos que vienen principalmente dados por las amenazas. Tal vez la estructura delictiva que quiere penetrar la estructura del sujeto obligado o usar sus productos, sus servicios o captar al talento humano para facilitar sus actividades criminales, ¿no? Y también, bueno, riesgos cuantificables de igual manera son los financieros. Y fíjense, los riesgos que son de difícil cuantificación, los vinculados a la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, porque cuesta mucho saber cuánto va a ser la multa que me va a imponer el regulador o un tribunal, o si el tribunal decide el cese de operaciones de la empresa, o si me prohíbe llevar a cabo ciertas operaciones, o si un banco corresponsal que entiende que no estoy administrando adecuadamente mi riesgo, decide cerrarme la cuenta o limitarme la cuenta a ciertas operaciones. Y mucho menos el riesgo reputacional. ¿Cómo medir cuánto vale la reputación de un sujeto obligado? Y cuán rápido se puede perder, ¿no? Igual que el riesgo de contagio. Vamos a ver eso más adelante. Ya ustedes vieron un poco los riesgos de liquidez, mercado, los riesgos financieros, digamos, que son estos cuatro primeros en verde. Pero los que están en amarillo son los vinculados al área de legitimación de capitales. Recuerden eso, son cuatro riesgos: el legal, operativo, reputacional y de contagio. Hay otros riesgos que hablan de concentración, yo lo asocio más al tema de carteras de crédito. Y también se habla de riesgo penal, riesgo prudencial, yo lo asocio con riesgo legal. Otros hablan de riesgo de aislamiento, yo lo asocio con riesgo operativo. O sea que el caso que vimos de Gafic, Gafic, como vieron, dice que no es que dejes de operar con el país, pero en cierto modo, cuando el país entra en lista negra, sí le dice al resto de la comunidad financiera, evita operar con ese país, evita operar con el sistema financiero de ese país y viene lo que es el aislamiento. Y eso, por supuesto, es un riesgo operacional importante para esos países que están en lista negra. Ok, para entender el riesgo legal, lo primero es, vámonos a la tipificación del delito en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Básicamente indica que quien por sí y por interpuesta persona sea propietaria, poseedor de capitales, fondos, haberes o beneficios a sabiendas que derivan de un ilícito, de una actividad ilícita, será penada con prisión de 10 a 15 años. Ahí está tipificado el delito. Pero fíjense, fíjense lo que dice más abajo. La misma pena se aplicará a quien convierta, transfiera, traslade por cualquier medio bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar, encubrir el origen ilícito. Y bueno, fíjense, esas acciones son las que hacemos en el sector bancario: convertir, transferir, trasladar, administrar bienes de un tercero, pero bueno, lo hacemos a través del sector bancario. Por eso es que es tan fácil también imputar, digamos, a tal vez a un empleado bancario que haya sido cooperador con una red delictiva de este delito de legitimación de capitales. Eh, También existe, digamos, lo que es la legitimación culposa en el artículo 36, y esto es mucho más delicado todavía porque dice expresamente que los directores y empleados bancarios o de los sujetos obligados que por imprudencia, impericia o negligencia favorezcan o contribuyan a la comisión del delito sin haber tomado parte en él, serán penados con prisión de 3 a 6 años. Fíjense qué delicado es. Porque ¿cómo medir si fui imprudente, si actué con impericia o con negligencia? Tal vez sea algo muy subjetivo y que quede en manos del criterio del juez en su momento. Entonces, sin haber participado, digamos, en la estructura delictiva, por ser negligente, imprudente o actuar con impericia, me pueden contagiar de este riesgo legal y bueno, a los empleados del sujeto obligado
y eso de igual manera impacta lo que es la reputación, la marca del sujeto obligado. Entonces, es la posibilidad que los directivos y empleados se vean involucrados en procesos judiciales como resultado de incumplimiento, de negligencia o por estar vinculados directamente con las organizaciones delictivas, por supuesto. Pero también el riesgo legal ocurre tal vez por un procedimiento administrativo que abran a una organización porque no cumple tal vez con la estructura que pide la normativa que desarrolles, no tienes las herramientas automatizadas, no estás capacitando al personal, no estás reportando actividades sospechosas o actividades que eran evidentemente sospechosas. Allí también podemos estar frente a un riesgo legal. O específicamente por legitimación de capitales, cooperación inmediata o legitimación culposa, como vimos anteriormente. Entonces, es muy delicado esta materia, ¿no? Acá, riesgo operacional sería la posibilidad que nuestras operaciones se puedan ver limitadas. Como les comentaba, a lo mejor un corresponsal decide cerrarme una cuenta o alguna contraparte acá en Venezuela me dice, bueno, a partir de ahora voy a operar contigo nada más la mitad de las transacciones que hacíamos anteriormente. Y ese riesgo operacional puede estar vinculado precisamente a no demostrar, no darle confianza a mi contraparte, que yo tengo un sistema de legitimación de capitales desarrollado adecuadamente. Otro riesgo operacional, fíjense, la misma ley contra la delincuencia organizada establece penas para las personas jurídicas, que es algo novedoso en esa ley. Dice que cuando se trate de personas jurídicas del sector bancario financiero que intencionalmente legitimen capitales, el tribunal ordenará su intervención. Entonces perderías la operativa del sujeto obligado si te correspondería a este artículo 26, ¿no? Más allá del artículo 27 declara la pena de muerte. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿No existe la pena de muerte en Venezuela? Bueno, yo creo que sí existe la pena de muerte para las personas jurídicas. Y este artículo lo dice. Cuando el juez competente puede imponer la clausura definitiva del sujeto obligado o puede prohibir que realices transacciones, confiscar los bienes o instrumentos. Fíjense esto, publicar en un diario de mayor circulación la sentencia, es someterse, digamos, al escarnio público, ¿no? Multas equivalentes al valor de los capitales y revocatoria de las concesiones. Como les digo, la muerte del sujeto obligado. Y esto es riesgo operativo. En su, en su momento lo vivimos en el 2008. ¿Cuántas cuentas no perdieron los venezolanos en el extranjero simplemente por presumirse temas de lavado y haber entrado al país en lista gris en aquel momento? Nadie está a salvo de esta materia. Fíjense, JP Morgan cerró la cuenta del Vaticano por considerar un cliente de alto riesgo. Y caemos entonces en lo que sería riesgo reputacional. Es la opinión negativa que afecta a la imagen de una organización al verse involucrada, aún involuntariamente o por negligencia, en negocios ilícitos o realizar transacciones con usuarios y clientes vinculados a actividades ilegales. Ahí, por supuesto, te afecta la reputación y, como les digo, es difícil medir el impacto de este riesgo. Yo puedo verme involucrado por cooperación consciente, digamos, si alguien dentro del sujeto obligado facilitó el proceso de lavado, o por no cumplir con una debida diligencia. Oye, no cumplí con pedir la huella, la dirección, los documentos actualizados a ese cliente y resulta que era un delincuente y cuando lo fueron a buscar yo no tenía la información precisa para que lo ubicaran. O actué con imprudencia, impericia en observancia, o fue un legitimador muy hábil, no pude ni siquiera levantar una señal de alerta, no lo reporté como una actividad sospechosa. ¿O qué tal esta última? Puede que haya sido una presión encubierta donde las autoridades del Estado venezolano, para descubrir una red delictiva, llevan a cabo una presión encubierta y usaron a la entidad bancaria en esta situación, sin informarnos, ¿no? Porque en este caso, si me informa, la operación pudiera correr riesgo, ¿no? De igual manera, la reputación pudiera estar vinculada a un caso como ese. El tema de factor político, este lo coloqué en su momento en esta lámina porque
Hablemos de algún PEP, una persona expuesta políticamente y en ocasiones son de alto nivel e internamente en el sujeto obligado hay voces, pero ¿cómo lo vas a reportar si es una persona que ocupa ese cargo dentro de la estructura de gobierno? La realidad es que yo siempre los he tratado de convencer de que nosotros no deberíamos parar un reporte de actividad sospechosa de ningún PEP. Si es una persona de alto nivel, tal vez el caso pueda pararse en otra instancia, pero en este momento el PEP a lo mejor está de buenas, pero como hemos ya entendido en la historia nuestra reciente, ese PEP dentro de unos meses resulta ser que no era o no es ahora, digamos, bien visto en la estructura de gobierno y yo dejé de reportarlo. Entonces, eso hay que evitarlo porque entonces la reputación del banco se va a ver en juego por haber sido negligente en ese momento. Y fíjense este caso, para entender el tema reputacional, esto ocurrió en un banco que pude conocer en un momento, presos gerentes de ese banco por aceptar 32 millones de billetes. Pero vean lo fácil que es perder la reputación en un momento, simplemente por un descuido de un funcionario. Aquí la noticia publicada en este medio de Barcelona decía que a medianoche algunas personas fueron a depositar 32 millones de bolívares en una agencia bancaria. Esto fue cuando estaban recogiendo los billetes de 100. Y la historia es que un cliente llamó al gerente, mira, tengo estos billetes acá, no me los aceptaron en el banco tal, porque ya cerraron. Si tú te los llevas para tu banco, yo no los quiero tener en mi negocio por el riesgo, vamos a llevarlo para tu agencia y mañana te abro una cuenta con esos 32 millones de bolívares. Oye, el gerente dijo, oye, qué bueno, ahí cumplo las metas del mes, pero no contaban que iba pasando en ese momento una comisión del SEBIN y se percató que están abriendo una agencia a las 12 de la noche para meter cerca de 15 cajas llenas de billetes de 100 en ese momento. Obviamente el tema fue bastante bochornoso. La noticia, como ven, esta fue la más sencilla, otros decían legitimación de capitales en el banco tal, muy delicado, simplemente porque esa persona no llamó para pedir permiso para abrir la agencia en ese momento. Vean cómo el tema reputacional se puede perder en un momento, ¿no? Afortunadamente, en ese año no estaban las redes sociales tan activas como en este momento y salió fue en un periódico regional y en medios locales. No se difundió a nivel nacional, pero hubiese sido muy delicado eso en este momento. Riesgo de contagio es el último de los riesgos que aborda nuestra materia, tiene que ver con la posibilidad de pérdida de la entidad de manera directa o indirecta por la acción de un relacionado o un asociado, o sea, no es el banco, no son sus empleados, sino, bueno, alguien, tal vez un cliente se mete en problemas, pero ese banco, ese cliente se manejaba con el banco X. Aunque no haya hecho el proceso de legitimación con nosotros, es un cliente que a lo mejor se vendía como cliente nuestro. Entonces pueden asociarlo con nuestra entidad. Pero vean este caso. Este caso también fue real y resulta que un directivo de un banco compró una finca. Resulta que esa finca pertenecía a una red de lavado de dinero producto de narcotráfico. Y ahí, bueno, muy delicado, veamos este párrafo. La detención se produjo luego de que los representantes del Ministerio Público realizaran una inspección en el banco porque para comprar esa finca pidió al propio banco un préstamo. Luego fueron a la finca y encontraron restos de uria, pistas clandestinas y entendieron que era una pista que antiguamente se había utilizado para temas de narcotráfico. Sin estar el banco involucrado, obviamente lo reseñaron y el riesgo de contagio estuvo presente. Riesgo reputacional y riesgo de contagio afectan mucho lo que es digamos, la cartera de captación del cliente. Cuando alguien ve una noticia de ese tipo, si yo soy cliente de ese banco, ¿qué voy a hacer? Mínimo retiro mi dinero antes que ese banco lo intervenga. O no quiero tener mi dinero donde lo tenía ese delincuente, donde lo tenía ese narcotraficante. Entonces hay una corrida masiva de clientes que llevan a la entidad a problemas de liquidez
de insolvencia y posiblemente de la quiebra. Entonces, fíjense ustedes lo delicado que es el riesgo reputacional y de contagio. Y es muy difícil cuantificar el impacto de la materialización de ese riesgo. Riesgo inherente es el riesgo propio de la entidad bancaria, aseguradora, bursátil o del negocio que usted administre, sin tener en cuenta los controles. Véanlo de esa manera, bastante sencilla y matemática. Eso es el riesgo inherente. Es el riesgo al cual me enfrento simplemente al tener la entidad, al abrir la puerta de mi negocio. Y el riesgo residual es precisamente el tomar el riesgo inherente y aplicarle controles. ¿Cuál es el resultado? El riesgo residual. Y es básicamente lo que yo puedo aceptar o tolerar. Véanlo como este semáforo que está acá. Riesgo inherente, menos controles, me da riesgo residual. Eso lo vamos a ver permanentemente de aquí en adelante. No sé si acostumbran a hacer una pausa, me dio la impresión cuando vi la clase de Oli Millán, de la profesora Oli Millán. O seguimos, ustedes me dicen. Profe, ¿puedo hacer una preguntita? Claro, claro. Mucho gusto. Profe, una pregunta. Por lo que estoy viendo en la exposición, se ha ampliado mucho más la búsqueda de la ubicación del riesgo, mucho más allá del lavado de dinero, más allá de la proliferación de armas de destrucción masiva o narcotráfico. Y entonces prácticamente cada cliente se vuelve un sospechoso. Entonces, si usted tiene una empresa de transporte, usted es un sospechoso. Si usted es un contador, usted es potencialmente un sospechoso. O sea, eso, Somos, su- eso es bueno. somos sujetos obligados. Ajá. Nos ponen como sujetos obligados. Y fíjate, Rafael, cuando yo comencé en esta materia, estoy hablando ya casi 30 años atrás, en el año 97, yo era auditor. Y en aquel tiempo, quienes comenzamos a trabajar en esta materia, eh, digamos, fuimos los auditores, los consultores jurídicos, los abogados y los gerentes de seguridad, vicepresidentes de seguridad. Y cuando nos reuníamos en el Comité Oficial de Cumplimiento, era eso: un tercio éramos ex auditores, un tercio de las áreas de seguridad y un tercio de abogados. Y apuntamos, nos preguntamos, pero es que nosotros somos la PTJ, decíamos en aquel tiempo. ¿Qué tengo que hacer yo persiguiendo? No, pero es eso, es cuidar la reputación, evitar y darle, porque lo que pide el GAFI es eso. El GAFI entendió que no basta con reprimir, no basta que los cuerpos de inteligencia policiales repriman el delito, sino que hay que ser preventivos. Entonces sí, tenemos que ser preventivos, digamos, y principalmente el sector financiero. Pero el mismo GAFI se dio cuenta que no solamente es una cuestión de los bancos, porque el delincuente, al entender que es vulnerable cuando va a abrir una cuenta por toda la información que tiene que dar, sabe que lo monitoreamos, entonces está legitimando en otros sectores de la economía. Y de ahí entonces surgen los sujetos obligados aguas abajo, como los casinos, como las joyerías, como los concesionarios de vehículos. Entonces, la normativa venezolana sí amplió muchísimo la cantidad de sujetos obligados aguas abajo. Aquí estaba buscando una lámina para que tú hablabas de legitimación de capitales. Bueno, es que se han ido sumando las letras. Ahora es legitimación de capitales. Aquí está. En esta lámina, pasa que le pasé muy por encima, no lo comenté. Fíjate, antes nada más era prevención de legitimación de capitales. Después le pusieron financiamiento al terrorismo con el tema de las Torres Gemelas. Después financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. En Colombia ya tienen la C y la ST. La C es corrupción. Entonces, también tenemos que velar porque en nuestros sujetos obligados alertemos posibles delitos de corrupción y soborno transnacional. Son las dos últimas siglas que ya se sumaron a nuestra materia. Todavía no lo tenemos en Venezuela, pero es muy probable que el nuevo proyecto de ley lo contemple, pues. Pero sí, bueno, yo creo que más sencillo era hablar de delincuencia organizada transnacional. Tal vez eso lo involucraba todito. Pero sí, cada vez somos más sujetos obligados, tenemos más responsabilidad. Y es que prevenir los delitos es tarea de todos. Yo creo que si cada quien hace un poquito, veremos menos actos de corrupción, veremos menos actos de secuestro, menos actos de trata de blancas.
Eso creo que es fundamental. Tenemos que asumir esa responsabilidad y te comento, yo que tengo tanto tiempo en la banca, te confirmo que esta labor es eficiente. O sea, cada oficial de cumplimiento tiene un inventario de casos que ha reportado y yo te puedo decir que tengo casos que partiendo de una alerta de un cajero en una agencia, se logró desmantelar una red de delincuencia organizada transnacional y se lograron confiscar bienes en cantidades significativas. Si eso se multiplica por cada uno de mis colegas, creo que estamos logrando la labor. Y en función a eso, es que el GAFI y los estados están pidiendo la participación de todos, para que, bueno, seamos, digamos, lo que merecemos. Un país con tanta riqueza merece estar, digamos, en otro nivel, por supuesto, y no se desvíe capitales hacia ese tipo de delitos que conocemos, ¿no? Ok, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Me- Sí, Gracias, sí. por acá, Rafael Pacheco. Una pregunta. ¿Existe algún tipo de certificación por parte de la Sudeban respecto a los sistemas de monitoreo o verificación de las listas restrictivas? ¿O sencillamente cada entidad bancaria o cada sujeto obligado elige el que el mejor le parece o hay unos parámetros mínimos? Sí, en el sector bancario no ha existido esa limitación. Sé que en otros sectores no solamente certifican a los oficiales de cumplimiento, en algunos sectores certifican a los auditores, también se certifica a los ponentes, a los que pueden dar este tipo de clases, y en otros sectores certifican a los software, no tanto de listas restrictivas, sino de monitoreo, es lo que he visto hasta ahora, ¿no? Pero en el sector bancario no hay esa limitación por ahora, ¿sí? Este, Tal vez entendiendo que aquí en Venezuela hay bancos, bueno, globales, inclusive tienen software súper sofisticados que o sea, son extranjeros, pues. Probablemente un proveedor de ese tipo extranjero no se someta a una calificación de un regulador, ¿no? Es muy probable. Pero a mí me parece sano que existan ese tipo de certificaciones siempre y cuando, bueno, sean con criterios técnicos. Y lo digo en todos los sentidos, ¿no? O sea, para los auditores, para los ponentes, para los software, siempre y cuando sean criterios técnicos y sea una cuestión abierta adecuadamente, digamos, me parece sano. La otra pregunta va direccionada a lineamiento o principios mínimos de buen gobierno corporativo. No me he fijado en la normativa bancaria si existe lineamientos claros o principios estipulados que rigen el buen gobierno corporativo y que, bueno, que haga el match con este tema de legitimación. No sé si hay, porque sí sé que es abundante las circulares de la UNIF, pero no sé si en este tema de buen gobierno corporativo hay algo particular. No, no, la resolución, la que vimos actualmente, la 08318, la nombra, pero no hay mayores lineamientos sobre ella. No lo especifica. Es una mejor práctica